Ya, Sí, Inicie, dice, por favor. sí está grabando. Entonces, clase de 2 de junio para ingeniería comercial, requisitos. Entonces, les decía que para poder elaborar el presupuesto y para que este presupuesto sea exitoso, perdón, tenemos que cumplir una serie de requisitos. ¿Cuáles son? Dice que la persona o las personas que van a elaborar el presupuesto tienen que tener un conocimiento profundo de su empresa, lo cual significa que usted va a conocer plenamente cuáles son los objetivos de la empresa, cuál es la naturaleza de funcionamiento que tiene su empresa, tamaño, actividad, pero la competencia, todo tiene que conocer perfectamente los problemas que tenga la empresa, cómo está organizada, todo aquello. Luego dice que tiene que haber una participación de los niveles medios. Generalmente cuando se hace el presupuesto, los mandos altos quieren hacer su presupuesto a puerta cerrada. Eso es totalmente incorrecto, malo. ¿Por qué? Porque la gente de los niveles de mandos medios para abajo se van a sentir poco identificados con ese presupuesto que se han hecho a puerta cerrada, ¿no es cierto? Cuando queremos elaborar un buen presupuesto, este tiene que ser representativo de la realidad. Y para que sea representativo de la realidad, ¿qué tiene que ser? Elaborado por las personas que conocen esa realidad. ¿Quién mejor que el vendedor, por ejemplo, para saber dónde se vende, cuándo se vende y cuánto se vende, ¿no es cierto? ¿Quién mejor que el vendedor? Entonces, si el ejecutivo dice, yo sé mejor que tú, no, la verdad, seamos honestos, el que sabe bien acerca de dónde es que se venden los productos, nuestros productos, cuándo se venden nuestros productos, es el vendedor, ¿no es cierto?, que está ahí lidiando con la gente, cómo, cuáles son los problemas que atraviesa, etcétera, etcétera. ¿Ya? O en el departamento de producción, ¿quién sabe mejor cómo es que se debe producir un producto, un bien? Él sabe mejor que nadie. No le va a enseñar el que está ya más arriba, porque él es el que está al día con lo que dice, voy a utilizar para hacer un pantalón 1,10 m de tela. Y el de arriba le va a decir, no, 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 no es 1,10 m, es 1,002 m a modo de ahorrar. No, es 1,10 m, él sabe. La persona que está, sea mujer u hombre, la persona que está en la parte productiva sabe lo que va a necesitar. Entonces, todos tenemos que participar en la elaboración del presupuesto. De esa manera nos aseguramos que hay un alto índice de participación y de responsabilidad al momento de asumir la ejecución del presupuesto. Pero por otro lado, nos aseguramos que hay liderazgo en esa empresa. Si no hay liderazgo en un lugar, muy difícilmente se sale adelante. Eso me ocurre también con los cursos, con ustedes jóvenes. Cuando a veces hay una persona que ni siquiera esa persona sabe que es él o la líder, pero los arrastra de manera tan bonita, pero tan bonita que todo el curso empieza a estudiar, empieza a leer, todos se identifican con esa persona. ¿Ya? Esa persona ni siquiera se da cuenta la capacidad que tiene, muchas veces, la mayoría de las veces. Otras veces se dan cuenta los jóvenes, las señoritas, se dan cuenta cuando tienen la capacidad de ser líderes. La mayoría de las veces, a estas alturas que tienen, a la edad que tienen ustedes, no logran darse cuenta, ¿no? Pero sin embargo, ahí uno ve clarito, ¿no? Que quien arrastra a lo mejor del curso es esa persona. Pero también hay líderes que pueden arrastrar al otro lado, a ser flojitos, a ser copiones. Entonces, eso uno se da cuenta y uno tiene que ir para mejorar todo aquello. Tiene que ir a cambiar esa filosofía de vida si es que va para un lado negativo, ¿no es cierto? Donde no va a avanzar las personas. Entonces, eso es la participación de los niveles medios. Eh, Luego, hay que crear centros de responsabilidad que van a permitir el cumplimiento del plan. ¿Qué significa eso? Que cuando usted va a estructurar su entidad, tiene que crear cada una de las unidades que le vaya a permitir asegurar el cumplimiento de sus objetivos. Si no tiene buenos centros de responsabilidad, no va a ocurrir eso. Entonces, ¿qué será un centro de responsabilidad? Es una persona, un grupo de personas, un espacio, un lugar en el cual cada uno tiene sus propias funciones, ¿ya? Y por lo tanto tiene sus propios costos. Eso es un centro de responsabilidad, en pocas palabras. ¿Ya? Dice que el presupuesto tiene que ser compatible con el sistema contable. Totalmente de acuerdo. ¿Ya? Si hago el presupuesto, ese presupuesto tiene que estar hecho para cada una de las cuentas del plan de cuentas de la contabilidad. Porque si no es compatible con la contabilidad
cuando llegue el momento de su ejecución, muy difícilmente va a ser posible comparar lo ejecutado con lo presupuestado. Entonces no va a haber control, porque la idea de hacer presupuesto es que haya control en su empresa, ¿ya? Y un control no siempre es que tiene que ser así, ¿no? Eh, como caballo cochero, tiene que tener algún grado de flexibilidad. ¿Qué significa tener un grado de flexibilidad? Que el presupuesto no tiene que ser así tan duro, ¿no? Que no permita tomar decisiones adecuadas de cada un momento, decisiones racionales. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si dice el presupuesto que tiene que fabricar y vender 20, fabricar 20 unidades y vender 18, ¿ya? No vamos a estar ahí como mulas, ¿no? Así dice, no. Por ahí es que resulta que nos están pidiendo 22, pero solamente hemos fabricado 20 y queríamos vender 18. No, pues si se vende más, mucho mejor, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cierto grado de flexibilidad. Creo que me he saltado. Tiene que haber apoyo directivo. Sabemos que si no apoya las direcciones, muy difícilmente vamos a tener éxito. Coordinación. Cada una de las unidades o centros de responsabilidad tiene que estar coordinando su presupuesto y coordinando con sus propias unidades ahí al interior, pero también entre cada una de las unidades que hay en la empresa. Para eso existe lo que se llama un consejo presupuestal, que está compuesto por los más altos ejecutivos que están cuidando que todo el tiempo haya éxito en la ejecución del presupuesto, también en su elaboración, lógicamente. Tiene que tener expectativas realistas. ¿Qué significa eso? Que cuando yo voy a elaborar el presupuesto, no tengo que fijarme en metas muy altas porque nunca las voy a cumplir, o metas muy bajas porque van a dar una falsa imagen de eficiencia. ¿Ya? Y luego tiene que ser adecuado a la empresa. No puedo yo tener un presupuesto que lo haga. Les decía en el otro curso que supongamos que el año pasado hicimos un presupuesto nosotros, pues somos una empresa que presta servicios a las otras empresas, les hacemos presupuesto, qué sé yo, somos una consultora, supongamos, ¿ya? Y el año pasado nos contrataron para que hagamos el presupuesto y fue todo un éxito. Le fue muy bien a esta empresa con todo aquello, ¿ya? Pues viene esta otra empresa que es la competencia y nos dice, yo quiero también un presupuesto y quiero que me lo hagan, porque he escuchado que le ha ido bien a la otra empresa, qué sé yo. Agarramos y nos da flojera y le damos el mismo presupuesto, porque estamos diciendo, es la misma empresa, o sea, es la misma actividad, perdón, eh, el tamaño de la empresa no varía mucho, muy significativamente, entonces a este le va a servir, ¿ya? Y resulta que cuando llega el momento, la aplicación del presupuesto es todo un fracaso. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que esta empresa, la empresa A, tenía diferentes objetivos de la empresa B. Ya la empresa A quería tener una ética elevada en el mercado. Es decir, quería facturar todas sus ventas, quería pagar a sus empleados al día sin engañarles a ninguno, quería cuidar el medio ambiente, no sé, tantas cosas lindas que puede hacer una empresa. En cambio, esta otra empresa, su único objetivo era destruir a la competencia, destruir a... Entonces, cuando hemos elaborado el presupuesto, no ha sido en función a destruir ha sido en función a ser una mejor empresa y nunca lo iban a conseguir porque no estaba dentro de sus objetivos, ¿no es cierto? Eso es en cuanto a los requisitos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Dijimos que iba a ser bien cortito, porque ustedes ya han hecho la tarea, por lo tanto, todo lo que les he explicado ya tiene que ser fácil. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, no hay dudas, ¿no es cierto? Ahora, han hecho también la tarea de inflación. Se les ha abierto recientemente la tarea de inflación. Vamos a explicar este tema en la parte teórica únicamente para que luego ya mañana, pasado mañana, entremos a la parte práctica de lo que es inflación. ¿Ya? Cuando hablamos de inflación, para poder aplicar procesos inflacionarios a nuestro presupuesto al momento de su elaboración, nosotros tenemos que conocer una serie de elementos, cómo introducir este proceso inflacionario al presupuesto, cómo lo hacemos. Para eso necesito saber primero qué es inflación. ¿Qué será inflación? La inflación es el crecimiento en el nivel general de los precios de los bienes y servicios al interior de una economía, ¿no es cierto? La deflación, ¿qué será? El decrecimiento de esos precios, ¿sí? El índice de precios, ¿qué será? Es un indicador
que nos mide la variación de un mes a otro, de un año a otro, de la inflación. ¿No ves? Sabemos todo eso. Ahora, eso ya conocíamos. Vamos a algo un poquito, quizás un poquito nuevo, pero no creo. ¿Qué será precio corriente y qué será precios constantes? ¿Cuándo se dice que un valor está expresado a precios corrientes? Se dice que un valor está expresado a precios corrientes cuando está expresado a precios de la fecha de ocurrencia del hecho. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, hoy día, en este momento, estoy comprando un kilo de carne en 50 pesos. Eso es precio corriente, el precio de ahora, del momento que está ocurriendo el hecho. Sin embargo, ¿qué se dice de un precio constante? Son aquellos valores que están expresados a precios de una sola fecha. Así yo puedo decir, el año pasado, el 30 de septiembre del 2019, compré un kilo de carne en 40. Es decir, claramente estoy diciendo que en esa fecha costaba 40. ¿No ves? Ahora, yo puedo decir, hay una variación de 10 del año pasado hasta el día de hoy. Aparentemente, sí, hay una variación de 10. Sin embargo, nosotros como profesionales en el área de las ciencias empresariales, ciencias económicas, sabemos que esa afirmación es incorrecta. No podemos decir que hay una variación de 10. ¿Por qué? Porque un valor está expresado a precios constantes y el otro valor a precios corrientes. Ambos valores tienen que ser iguales para poder para poder determinar si hay una variación de 10 o no. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Con eso, con todo lo que estamos hablando, vamos a aprender de qué manera es que podemos aplicar procesos inflacionarios para reexpresar estas monedas. ¿Ya? En ese sentido, existen 3 clases de hacer el presupuesto. Presupuestar en moneda extranjera, presupuestar en moneda nacional a precios constantes o presupuestar en moneda nacional con inflación estimada. Antes de entrar a esos detalles, si es que tienen alguna pregunta, creo que me he ido muy rápido, he corrido, pero bueno. ¿Y he puesto grabar? Chicos, no me han hecho recuerdo. Sí, está grabando. Ya, dígame. Edson Ariel quiere preguntar. No, licenciada. Ya. ¿Alguien quiere preguntar algo que no esté claro en este tema? Hemos visto en resumen inflación, deflación, índice de precios al consumidor, precios corrientes y precios constantes. Esos 5 elementos son los que tienen que saber para entrar ya a la parte práctica de lo que es la inflación. Sí, No hay sí, pregunta. todo claro, Liz. Sí, todo claro. Ya, jóvenes, muchas gracias. Entonces, por lo pronto, ahí quedamos. ¿O quieren entrar de una vez ya a inflación, a la parte de práctica? No quieren. Mañana lo haremos. Por el momento, quedaremos ahí. Si es necesario, para que vean, esta grabación de hoy día no era necesaria porque todo está clarito en el libro. Está en el libro y está en los apuntes, ¿no es cierto? Está bastante claro. De todos modos, voy a tratar de subírselas esta grabación, ¿sí? Lice, Sí, por favor, las 3 Lice. clases de presupuesto que nos iba a explicar. Ya me estoy olvidando. Entonces, les decía que existe el presupuesto en moneda extranjera. ¿En qué consiste? Consiste en elaborar el presupuesto en moneda extranjera. Cualquier moneda puede ser la que usted considere que está más fuerte, ¿no? El dólar, el euro, el cruceiro, el no sé cuánto, no sé, las monedas que ustedes quieran. Presupuestan en moneda extranjera para cada una de las cuentas del plan de cuentas, presupuesto. Y ya está listo el presupuesto. Lógicamente, este presupuesto tendría que ser afectado por la inflación, ¿no es cierto? Ustedes dirán, ¿pero por qué va a estar afectado si está en dólares o está en euros? No, la inflación interna no es equivalente a la paridad cambiaria. Es decir, el tipo de cambio del euro del dólar a veces no coincide con la inflación, ¿no es cierto? Y hoy en día es muy notorio aquello. Así, por ejemplo, el tipo de cambio se mantiene hace años ya en 6,96, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿hay inflación al interior de nuestra economía? No me van a decir que la inflación es cero, ¿no? ¿Qué dicen? Hay inflación, ¿no es cierto? Entonces, Sí. como hay inflación, entonces no es equivalente a la paridad cambiaria. Por lo tanto, los costos en términos locales pueden disminuir o pueden aumentar.
Entonces, eso es una desventaja cuando elaboramos el presupuesto en moneda extranjera. Pero también la otra desventaja es que la misma moneda en su país de origen tiene inflación, pero también tiene inflación dentro de nuestro país, en nuestra economía. La intención, por lo tanto, es hallar tasas e índices de inflación que representen ese proceso inflacionario que ha sufrido la moneda extranjera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando hagamos la parte práctica. ¿Cuáles son las ventajas que tiene elaborar en moneda extranjera? Es que nos evitamos constantemente eso de actualizar valor, ¿no es cierto? Vamos, y como ya está en moneda extranjera, ya prácticamente es un valor representativo de la realidad el que estamos haciendo en este momento, ¿no es cierto? Por lo tanto, como hacemos contabilidad en dos monedas, bimonetaria, entonces está casi siempre al día. Pero, o sea, ¿cuál es la otra ventaja? Es que cuando hay procesos de hiperinflación, el criterio que usted aplique para hacer un presupuesto no le sirve. Por lo tanto, de todos modos es mejor hacer en moneda extranjera. ¿Ya? Eso. Luego tenemos el presupuesto en moneda local a precios constantes. ¿Cómo se hace? Elaboramos el presupuesto en moneda local, a precios de la fecha de hoy día, a precios constantes, ¿no ves? Hoy día, no es que hoy día se esté ejecutando, ojo, cuidado con confundirse con esos conceptos. Estoy elaborando el presupuesto a precios de la fecha de hoy. ¿Será constante o será corriente? Constante. Constante, excelente. Entonces está claro lo que es constante y lo que es corriente. No está ocurriendo hoy, estoy elaborando hoy. ¿No ves? Entonces, elaboramos el presupuesto a precios constantes. Pero luego viene un momento en el cual se ejecuta. Se ejecuta el presupuesto y lo que he elaborado a lo que se ha ejecutado va a ser diferente. Y necesito hacer control. No puedo yo comparar este precio que está constante al otro corriente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Reexpreso. El valor constante lo llevo a corriente o el valor corriente lo llevo a constante. ¿Ya? Cualquiera de las dos formas y es lo que vamos a enseñarles cuando ya hagamos la parte práctica. ¿Ya? Es decir, se deflacta la ejecución o se inflaciona el presupuesto. Pero vamos a aplicar todo aquello ya con el criterio de las técnicas que se van a aplicar para poder hacer esto. ¿Sí? Son esas dos formas que se tiene de efectuar el control presupuestario y luego está presupuestar en moneda nacional con inflación estimada. En ese caso, ¿qué es lo que se hace? Se presupuesta todo con la moneda nacional, pero usted le aplica al presupuesto procesos inflacionarios, estimando una o más tasas de inflación. Entonces le aplica, ya viene con inflación al presupuesto. Ya está hecho. ¿Cómo se hace? Ahí tenemos una serie de pasos para seguir en su elaboración. Dice, se elabora el presupuesto en moneda constante, a precios constantes, lógicamente, ¿no? Y luego se estima una o más tasas de inflación. Luego se aplica esas tasas de inflación a aquellas partidas o aquellos rubros no monetarios dentro de la empresa. ¿Ya? ¿Por qué no monetarios? Porque lo que es monetario, es decir, lo que es la cuenta en caja, el dinero en caja, en el banco, lo que ya es dinero, no le puedo ajustar porque eso es dinero y vale 50 centavos hoy día o 50 centavos ayer o al año pasado, ¿no es cierto? Entonces, eso no puedo ajustar. Se ajustan solamente las partidas no monetarias, como por ejemplo los bienes del activo fijo, como por ejemplo los bienes del activo realizable, ¿no ves? Y cada fin de mes volver a ajustar con todas las tasas de inflación que hemos proyectado. Volver a ajustar hasta que llega el momento del cierre del año y queda reexpresada esa moneda, esa ejecución a precios constantes de la fecha de cierre. Eso es, en teoría, todo lo que vamos a ver ya a partir de la próxima clase. La parte práctica, todo lo que hemos hablado se va a llevar a cabo y se van a dar cuenta, así había sido, ¿verdad? Eso es todo, chicos. Preguntas. ¿No hay?